fragmento corto. Es un fragmento corto, lo voy a leer y lo podemos discutir un poco. El discurso es muy largo, es un discurso muy largo. Sin embargo, aquí yo estoy tomando una parte nada más de este discurso. Habla del deseo y dice que con la sensación como condición hay deseo. La forma en la que esto se da debe entenderse de esta manera. Si no hubiera absoluta y terminantemente sensación de ningún tipo en ningún lugar, es decir, ausencia de sensación nacida del contacto visual, sensación nacida del contacto auditivo, sensación nacida del contacto olfativo, sensación nacida del contacto gustativo, sensación nacida del contacto táctil, sensación nacida del contacto mental, entonces, en la completa ausencia de sensación, con el cese de la sensación, ¿podría discernirse el deseo? Y entonces el venerable Ananda, que es su interlocutor, le contesta, ciertamente no, venerable señor. Por lo tanto, Ananda, dice el Buda, esta es la causa, la fuente, el origen, la condición para el deseo, propiamente la sensación. Y continúa, así Ananda, dependiendo de la sensación hay deseo, o avidez, o sed. Dependiendo del deseo hay búsqueda. Y aquí, esta es la parte interesante, aquí es donde se inicia una cadena causal que describe propiamente lo que estamos tratando de explicar. Dice, dependiendo del deseo hay búsqueda. Y dependiendo de la búsqueda hay ganancia o adquisición. Dependiendo de la ganancia hay toma de decisiones. Dependiendo de la toma de decisiones hay deseo y lujuria. Dependiendo del deseo y la lujuria hay apego. Dependiendo del apego hay posesividad. Dependiendo de la posesividad hay avaricia. Dependiendo de la avaricia hay salvaguarda o protección. Debido a la salvaguarda se originan varios fenómenos malignos y malsanos, el empuñar palos y armas, conflictos, peleas y disputas, lenguaje insultante, calumnia y falsedades. Entonces, aquí está la descripción detallada de la secuencia de eventos mentales que dan lugar a todos estos fenómenos que son manifestaciones externas. Entonces, retomando, iniciamos con ese deseo, la avidez, es decir, deseo con respecto a objetos, ya sean objetos materiales u objetos mentales. Ahora, dependiendo de ese deseo, hay búsqueda. Entonces, desde luego, cada vez que deseamos algo, procedemos a buscar ese objeto. Dependiendo de esa búsqueda, habrá ganancia o adquisición. Uno adquiere el objeto finalmente. Dependiendo de esa ganancia, hay toma de decisiones. Una vez que uno obtiene el objeto, uno dice, bueno, ahora tengo que decidir dónde lo pongo, cómo lo uso, qué tanto, si lo comparto o no lo comparto, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de esa toma de decisiones, hay deseo y lujuria. Aquí hay una cosa interesante en este enlace y simplemente quiero hacer quiero señalarlo porque es algo que discutía yo ayer con unas personas. Les decía yo que en la vida monástica, digamos que esta secuencia se corta gracias al estilo de vida. El estilo de vida que ha diseñado el Buda y que nos ha legado, precisamente está diseñado para que no haya, para que se minimicen las tomas de decisiones. Porque efectivamente la toma de decisión es causa para el surgimiento de deseos subsecuentes, de lujuria subsecuente. Entonces, en la vida monástica, por ejemplo, tanto monjes como monjas prácticamente no tienen que tomar decisiones. Es muy interesante. Entonces, si lo vamos analizando, si lo vamos reflexionando, poco a poco vemos, por ejemplo, que, el monje y la monja no decide
qué es lo que quiere comer, por ejemplo, sino que recibe la comida que se le dé. No hay preferencias, no se puede encargar cierta comida, es lo que se les da. Cuando viene el aspecto, por ejemplo, de la vestimenta, igual, el monje y la monja no tienen que tomar decisiones a diario acerca de si me pongo el pantalón azul o me pongo la camisa rosada y tengo problemas ahí. No, eso no surge porque la vestimenta es siempre la misma todos los días. O el aspecto ya más cercano, más personal del cabello, por ejemplo, ¿no? Ya no hay decisiones que tomar respecto a si me peino del lado derecho o de raya izquierda, si lo dejo largo, corto, si lo pinto o no lo pinto. Ya no hay posibilidad de decisiones, porque eso ya quedó completamente saldado, finalizado, no hay posibilidad de opciones, ¿no? Pero esos son unos cuantos ejemplos, pero toda la vida monástica básicamente está diseñada de esa forma. Si acaso solamente, digamos, en un monasterio el monje con mayor antigüedad sería el único que tomara ciertas decisiones en un momento dado, porque le corresponde, debido a la deferencia que se le da al más antiguo, al que tenga más antigüedad en la orden. Entonces en esa persona, ya sea hombre o mujer, recae esa cierta responsabilidad de tener que tomar algunas decisiones. Pero digamos que al mismo tiempo, debido a que esa persona ya tiene más experiencia en la orden, tiene más entrenamiento, entonces está más, su mente en general, podríamos decir, está más preparada para absorber las cuestiones que requieran de toma de decisiones. ¿Sí? Y generalmente esas tomas de decisiones tienen que ver con interacciones con el mundo externo, con los laicos, etcétera, ¿no? Pero esa es una protección para todo el resto de la comunidad, porque si bien el de más antigüedad toma ciertas decisiones, gracias a eso todos los demás ya no tienen que tomar ninguna decisión. Entonces es muy relevante a lo que estamos diciendo, porque es realmente sorprendente y hay que experimentarlo para entenderlo, ¿no? Es sorprendente cómo realmente este aspecto de no tener que tomar decisiones disminuye los deseos tremendamente, ¿no? Eh, Cualquier tipo de lujuria, ya sea pequeña o grande, se disminuye sustancialmente, y todo esto está dado simplemente por ese estilo de vida particular. Entonces ese es uno de los grandes eh, valores o uno de los aspectos prominentes del estilo de vida, ¿no? Y de por qué es valioso. Entonces aquí podemos decir en cierta forma que tiene una base teórica, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Porque es parte de cómo se utiliza esta secuencia causal para cortar el deseo y la lujuria. Bien, habiendo hecho esa observación, eh, continúo con el análisis, ¿no? Entonces, una vez que ya no hay que tomar decisiones, entonces, en ausencia de eso, ya se disminuye el deseo y la lujuria. Y dependiendo, y una vez que ya no hay deseo y lujuria, pues entonces ya no hay apego. Ya no hay apego, y dependiendo de ese apego, ya no hay posesividad. ¿Por qué? Porque la posesividad viene del apego precisamente. Ahora, el aspecto de posesividad es interesante porque ese es un aspecto que tiene que ver con la formulación del yo, ¿sí? Digamos, posesividad nos indica esa relación, podríamos decir falsa, que fabricamos entre el objeto y la persona, ¿sí? Atribuimos
esa característica de posesividad, que es un mero concepto, pero lo tomamos como algo real, como algo muy sólido, ¿no? Esto es mío, ¿no? Y a veces hasta lo justificamos, por ejemplo, con documentos, ¿no? Este auto es mío, yo tengo la factura, puedo demostrar que es mío, ¿sí? Entonces, así hablamos en términos convencionales, pero digamos que hay este otro nivel psicológico en donde estamos en un estado de confusión, en un estado en el que atribuimos a una cuestión conceptual que no es últimamente real, le atribuimos una realidad muy, muy sólida, muy concisa, muy específica, ¿no? Entonces, esa es la posesividad, tiene que ver mucho con el yo, con cómo se manifiesta ese yo, ¿sí? Y bien, dependiendo de esa posesividad, se cae en la avaricia. Y la avaricia es la posesividad llegada a tal extremo que la persona es incapaz completamente de convidar el objeto, ¿no? De compartir el objeto. Esa es la característica de la avaricia, pero eso ya raya en un estado obsesivo, ¿sí? Porque de hecho aquí es interesante, cuando analiza el deseo en términos que dan lugar eventualmente a la salvaguarda, que es lo que sigue de la avaricia, y al empuñar palos y armas, conflictos, guerras, etcétera, estamos hablando de deseo en su forma obsesiva, porque podemos en la enseñanza del Buda, podemos considerar dos tipos de deseo, ¿no? Un deseo es la raíz del ciclo samsárico, es es el factor mental que renueva el ciclo samsárico. ¿Por qué? Porque tomando al deseo como condición hay apego, tomando al apego como condición surge la existencia, tomando como condición la existencia surge el nacimiento y con eso viene la enfermedad, la vejez, la muerte, etcétera, etcétera, y el renacimiento, por supuesto. Entonces, de esa forma se regenera nuevamente la existencia y se regenera nuevamente, se continúa el ciclo samsárico. Pero ese es el aspecto de raíz en cuanto al deseo. Aquí el Buda se sale un poquito, como dije, hace una desviación y se enfoca más en el aspecto obsesivo, el aspecto obsesivo del deseo. Y hace este análisis para dejarnos ver cómo se va generando causalmente todos estos estados mentales que desembocan en manifestaciones externas que tienen que ver con las disputas, con las peleas, con las guerras. Entonces, desde luego, cuando uno se da cuenta de esto, uno lo analiza, la conclusión debe ser más o menos inmediata en el sentido de que, bueno, tiene uno que preguntarse, bueno, pero entonces este deseo ¿de dónde viene? Y claro, está ya descrito, es la sensación, es la causa del deseo. Entonces aquí viene, digamos, la clave. Es la clave precisamente para poner fin tanto al aspecto de raíz del ciclo samsárico, del deseo como raíz, como el deseo obsesivo también. Y la clave para poner fin es precisamente ese eslabón entre la sensación y el deseo, ¿no? Porque a pesar de que la sensación es la causa, eso no quiere decir que sea una causa, digamos, necesaria para dar lugar al deseo. Precisamente es causa suficiente, pero no es, valga la redundancia, no necesariamente necesaria. ¿Por qué? Porque es posible
poner digamos, poner un obstáculo a este enlace causal. Y precisamente, digamos que ese obstáculo se puede erigir por nosotros mismos en nuestra práctica cuando experimentamos sensaciones y nos tornamos no reactivos ante la sensación. Y eso solamente es posible con la condición de la presencia de atención plena. Entonces, cuando hay atención plena, uno experimenta sensaciones agradables y desagradables, pero debido a que existe esa atención plena, existe ecuanimidad. Entonces, la ecuanimidad es estabilidad de la mente, estabilidad de la conciencia, cuando es afectada por contactos sensoriales, ¿sí? Las sensaciones generales no mueven a la conciencia, sino que la mantienen estable, digamos, en una meseta. Entonces, debido a eso no hay reactividad. Entonces, debido a eso, si hay una sensación agradable, no hay persecución, porque no se deja uno llevar, ¿sí? Entonces, la clave es precisamente mantener esa ecuanimidad, esa atención plena y propiamente la autorrestricción, el autocontrol, ¿no? Que eso ya es un aspecto volitivo, volitivo. Uno aplica la volición, hace ese esfuerzo, es la parte de esfuerzo correcto, precisamente, ¿no? Entonces, esfuerzo correcto, atención plena y ecuanimidad son los factores que cuando convergen, entonces pueden impedir ese enlace causal entre sensación y deseo. Y esa es la clave precisamente de la misma iluminación. Esa es la clave de cómo poner fin al ciclo, ¿sí? Desde luego, esto se dice fácil y lo podemos ver por lo menos teóricamente, ¿no? Pero desde luego, detrás de esa teoría eh, hay una práctica, ¿no? Tiene uno que, teniendo esto en cuenta, entonces uno toma muy en serio la práctica para ir desarrollando estas cualidades que son necesarias, porque si estuvieran todas estas cualidades en su lugar y tuvieran la potencia necesaria, pues entonces lograríamos las vías y los frutos, es decir, podríamos obtener los estados de iluminación. Pero precisamente porque en nuestra mente hay desbalance, no hay continuidad en estas cosas, entonces no lo logramos, ¿no? A veces nos acercamos, ¿sí? Desarrollamos algunas cosas y bueno, va bien la cosa, ganamos algo de ecuanimidad, ganamos concentración, etcétera. Pero aún no se ha desarrollado todo esto en forma más global, más completa, ¿no? De manera que en un momento dado, la persona que realmente está ya lista ha desarrollado estas cosas y entonces en un momento dado convergen estos factores y entonces en un momento dado se corta este eslabón, este enlace, y es lo que nosotros llamamos técnicamente la adquisición de la vía, ¿no? Ese estado mental que elimina irreversiblemente algunos de los encadenamientos que nos mantienen en samsara, ¿no? Entonces, esto es lo que quería yo comentar con ustedes porque es relevante a la luz de los eventos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque a veces se pregunta uno, pero ¿cómo es posible que la gente haga estas cosas? Porque son una serie de atrocidades que son inimaginables, ¿no? Y sin embargo, tienen esta raíz psicológica y tienen esta explicación, ¿no? Entonces, es bueno para reflexionar y desde luego es importante también tomar en cuenta que tenemos que ir hacia lo interno, ¿no? O sea, vemos todos eventos externos,
que son, que alteran mucho, pero tiene uno que tomar todo esto y llevarlo hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, hacia el propio desarrollo, ¿no? Y uno debe mantener digamos, la estabilidad, la paz interna, la ecuanimidad y no dejarse llevar demasiado por estas cuestiones, ¿no? Nuevamente aquí es muy importante un aspecto que es el de restricción sensorial. Es importantísimo para la estabilidad de la mente, ¿no? Yo, por ejemplo, veo mucha gente, amistades, gente cercana, familiares, se absorben mucho con las noticias acerca de la guerra y están viendo los reportes 3, 4 veces al día y están preocupados y no lo dejan. Y les digo, sería mucho mejor si dejaras de ver un buen porcentaje de tiempo estas cosas, ¿no? Si quieres enterarte, a lo mejor entérate un poco en la mañana, ve el teléfono, de los encabezados, pero déjalo ahí. No procedas yendo a más, porque eso, como le llamo yo, es como la comida chatarra, ¿no? Si come uno mucha comida chatarra, hay indigestión y le hace mal al organismo, ¿no? Pues en el aspecto mental es lo mismo con estas cosas, ¿no? Tiene uno que estar en guardia, tener mucho cuidado, cuidar la propia mente, ¿no? Sí, son eventos reprobables, son espantosos, etcétera, pero vamos, tomemos nuestro espacio, ¿no? Y no dejemos que la mente vaya más allá. ¿Por qué? Porque cae uno en la angustia, en la desesperación, en la zozobra, y eso no es bueno para la mente, ¿no? Entonces, esa restricción sensorial es muy importante en cuestiones como esta, ¿no? En cuestiones como esta, ¿no? Yo, desgraciadamente, no pude hacer mi retiro tal como lo hubiera yo querido, ¿no? Por la enfermedad y todo esto, pero afortunadamente tuve un par de meses de relativa paz y la tranquilidad, ¿no? Y ahora saliendo ya de este, entre comillas, retiro, me encuentro con estos eventos y estas cosas y, y afortunadamente, de hecho, que ya llevaba yo una inercia de calma y tranquilidad, puedo darme cuenta que es una cosa muy, que altera mucho, ¿no? Entonces me resguardo, ¿no? Me resguardo y no, trato de no caer demasiado en ese garlito, ¿no? De tener que estar siguiendo las noticias y lo que está pasando. Y no es muy sano. Y no es necesario, porque mucha gente piensa que debe estar informada, ¿no? Como decía mi maestro, el venerable Zona, cuando estábamos en el monasterio, decía, no se preocupen, no tienen que estar informados, dice, si hay algo que valga la pena saber, nos vamos a enterar de todos modos, así que ni se preocupen. Y efectivamente, ¿no? En aquel tiempo, cuando era yo monje, un día nos enteramos de que había una guerra en Kosovo. Esa fue la noticia. Hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, no nos enteramos finalmente, como dice él, sí, si es algo muy, muy importante, se van a enterar, ¿no? Pero de otra forma, no altera uno su mente, ¿no? Puede uno mantener la tranquilidad. Y otra cosa que decía él, otra enseñanza que era, él tiene mucho sentido del humor, pero también entre esas bromas venía un poco de verdad, ¿no? O bastante de verdad, ¿no? Él decía, dice, hay dos tipos de noticias, las noticias locales y las internacionales. Aquí en el monasterio, las noticias locales es lo que sucede con nuestro cuerpo, ¿sí? Si tengo una comezón cuando estoy meditando, esa es noticia local. Ha surgido la comezón, ha surgido una sensación y la veo, ¿no? y dice, ¿y las internacionales? Bueno, pues es lo que sucede fuera de la sala de meditación, aquí en el monasterio, que hay que construir una cabaña. Bueno, esa es la noticia internacional, ¿no? Vamos a organizarnos para construir la cabaña.
Y durante ese proceso todo es la noticia internacional, ¿no? Del momento. Entonces, nos reíamos mucho al respecto, pero tiene su aspecto de verdad, ¿no? Tiene su aspecto de verdad, ¿no? La noticia local es el cuerpo, y ya las cuestiones inmediatamente externas al cuerpo son la noticia internacional, ¿no? Y no nos preocupamos más allá de eso, ¿no? Sí, y recuerdo también que él nos contaba que un maestro suyo, que era de la tradición mahayana, era un maestro, creo que era coreano, maestro coreano. En aquel tiempo, cuando él era un joven estudiante de meditación, creo que había alguna guerra, ¿no? O sea, siempre hay guerras en el mundo, pero en aquel tiempo había una guerra y era la época de la Guerra Fría y la gente estaba muy preocupada de si iba a haber una guerra nuclear, ¿no? Que es lo mismo que tenemos ahorita, ¿no? Parece ser que ese señor Putin, que está muy loco, en cualquier momento desata la guerra nuclear y nos afectamos todos, no nada más los ucranianos, ¿no? Pero bueno, le hicieron la misma pregunta. Oiga, pero es que la cosa está terrible, que puede haber una guerra nuclear. Y dice que el maestro, muy calmado, muy sereno, le contestó, sí, dice, efectivamente, eh, es posible. Dice, no va a ser la primera vez que la humanidad se acaba por una guerra nuclear. Ha ocurrido muchas veces. Así que es una forma de terminar este ciclo. Entonces, no se preocupen. Igual, ¿no? Si sucede, sucede y ya, ¿no? Entonces, como una respuesta así como muy poco convencional, ¿no? No, si sucede, no te preocupes, ¿no? O sea, es así como noticia internacional y bueno, si sucede y ya. Dice, lo importante es cómo está la situación del mundo, pero no del mundo externo, del mundo interno. Decía, ahí es donde realmente los problemas y las cosas son a las que debemos dar atención, no a lo externo. Lo interno es mucho más importante porque a final de cuentas es nuestro destino, ¿no? Es nuestro destino, es lo que determina para dónde vamos. Entonces, ese es el aspecto, la, el, ¿cómo le podríamos llamar? El tono de la vida espiritual, ¿no? Cuando uno desarrolla vida espiritual, uno ve menos hacia afuera y ve un poquito más hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo reconocemos como necesario o lo entendemos, ¿no? O sea, solamente una persona que tiene entendimiento, cierto grado de entendimiento, es la que le da importancia a la vida espiritual, a la vida interna, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Y de alguna forma enmarcarnos, tomar una perspectiva realista, ¿sí? Pero no es la perspectiva realista de la persona común, ordinaria, ¿sí? Porque la persona común, ordinaria, su perspectiva es completamente mundana, ¿sí? Pero la perspectiva nuestra va más allá de eso, es trascendente, en el sentido de trascender, de ir más allá de lo mundano. Lo mundano sí tiene importancia, pero es una importancia relativa y no es mayor, de mayor importancia que la perspectiva espiritual, interna, ¿no? Del desarrollo interno, ¿no? Sí. Entonces, esta es una reflexión que quería yo compartir con ustedes, precisamente para tomar posición, para tomar perspectiva de las cosas, ¿no? Porque yo sé que mucha gente a veces se deja llevar, ¿no? Por estas cosas tan terribles, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, desarrolla mucha ira, ¿no? He oído calificativos de Putin últimamente, pero qué variedad, muchísimo, ¿no? Y la gente se ensaña, se enoja, ¿no? Se enfada, pero no reconoce que están generando factores mentales malsanos, ¿no? La aversión, la ira,
la sed de venganza, etcétera, la sed, entre comillas, de justicia, ¿no? También es una máscara muchas veces para que la ira se manifieste, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es muy importante tomar esta perspectiva adecuada, ¿no? No sé si tengan algún comentario. Sí, Soledad. Miguel, muchas gracias por las reflexiones y bueno, el tema también a veces está con respecto a este hecho puntual de la guerra, la manipulación que hacen de nosotros también, ¿no? Ah, sí, claro. O Ese sea es que otro aspecto, ¿no? claro, vivimos en el mundo occidental y bueno, los de aquel lado son los muy malos, ¿no? Sí, Entonces van como preparando el terreno a veces también para que lo que pase, está bien porque nos están defendiendo y cuidando. Entonces, digo, lo mejor es lo que tú decís, es un momento de reflexión, es un momento de, bueno, de saber que no tenemos el control y que muchas veces nuestro futuro, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces no está en nuestras manos, ¿no? claro, claro. Entonces, hay que utilizar y aplicar el Dhamma en todo, ¿no? Así es, Mira, así. mi pregunta va básicamente al hecho de la cadena esta Patilla Samupada, en el eslabón de la sensación y el surgimiento del deseo, ¿no? Claro, a ver, nosotros tenemos 5 sentidos y la mente, entonces, salvo los monjes que entre comillas la tienen un poco más fácil, porque tú lo que has dicho, ¿no? Viven en un entorno con las sensaciones Muy, restringidas, sí, cuidadas, entonces sí, como que todo se minimiza. Pero sí, nosotros, por ejemplo, yo que soy una laica mundana, muy mundana, que me gusta mucho los shopping, sí, 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 este, entonces, a ver, yo me doy cuenta que junto con el deseo, como junto con la ignorancia, justo con la ira, surge la ignorancia, siempre está presente la ignorancia. sí, claro, Porque, claro. ¿tá? Sí, son Entonces, tres raíces de lo malsano, ¿no? El deseo, la aversión y la ignorancia. Pero la ignorancia es como la mamá de las otras, ¿no? O sea, exactamente, la por ignorancia es la que encima, la ignorancia es la que no nos deja ver lo poco beneficioso que es sucumbir a los deseos, ¿no? claro. Y bueno, lo que tú decís, la búsqueda, después al final nombraste todo, porque termina el deseo en la ira, porque lo queremos conseguir sí o sí, Y las ¿no? mentiras, y las mentiras también. Y las mentiras y todo Sí, lo de que desencadena ese deseo, ¿no? Mi sí. pregunta va enfocada a la atención, a la atención plena, Ujú. porque yo he escuchado que que en la mente solo puede haber un objeto a la vez, ¿no? O una Sí, sí, sensación, así. ¿tá? Técnicamente, sí. Técnicamente, porque yo La- cuando, por ejemplo, sí, me doy cuenta que estoy teniendo un deseo visual, sí, por ejemplo, tengo ese momento de atención plena, pero ahí sigue el deseo por imponerse. Claro, sí, quizá ahí sería el momento de que tendría que aplicar el esfuerzo, ¿no? Es sí, decir, esto no se sí, puede. la restricción sensorial. Ahí está. O sea que, porque a mí me da la impresión, claro, yo sé que la mente es muy rápida, me da la sensación como que coexisten muchos estados a la vez. Y Ah, no es sí, así, ¿no? sí, sí, sí. No, bueno, técnicamente es todo por su orden. Sí, Muchas veces los diferentes estados se surgen y cesan muy rápidamente claro. y se alternan muchas veces también, ¿no? Eso, se Entonces, esto da alternan. lugar a un conglomerado, un complejo, lo que a veces llamamos coloquialmente cierta emoción. En el Claro, budismo, en la psicología budista, no existe el término emoción. Nosotros lo utilizamos en forma coloquial para describir una mezcla de claro. estados mentales, ¿no? Pero sabemos que técnicamente esa mezcla no es en realidad una mezcla, sino que son sucesiones de estados mentales que se alternan en forma tan Sí, rápida claro, que parecería ser una mezcla de cosas, ¿no? claro. Claro, porque Sí. yo lo que creía era que cuando uno tenía la atención plena, automáticamente el deseo iba a dejar de surgir, pero no es así. No, bueno, sí,
Sí, ¿Sí? porque cuando realmente hay un estado de atención plena, por definición, por decirlo así, por definición, Sí, cuando hay atención plena, los impedimentos no están presentes, por definición. por definición, por eso, porque sobre todo porque puede Entonces, estar un si estado a la vez. realmente hay atención plena, no hay deseo, no hay aversión, no hay Claro. letargo y torpeza mental, Mm, no hay agitación y preocupación y no hay duda. Ahora, claro. lo que sí puede suceder es que en un momento dado surge la atención plena momentáneamente, pero después cesa y entonces surgen algún estado mental malsano derivado de algún impedimento, ¿no? Claro. Y hay una especie de toma y daca, ¿no? En donde, Exactamente, exactamente. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. donde está la lucha exactamente, ¿no? La lucha. Sí. Y Bien, todo depende de qué tan estable sea esa atención plena, porque claro. cuando se estabiliza, entonces ahí sí ya hay una especie como de protección. Cuando hay atención plena y es estable, no hay estados malsanos de la mente, ¿no? Por eso, típicamente, es lo que describimos en el estado de concentración de acceso, ¿no? No es un estado extremadamente alto de concentración, pero sí es suficiente para mantener la atención plena, ¿sí? Claro. Y entonces, en ese momento, nuevamente, por definición, los impedimentos no están presentes, ¿no? Y claro, pues concentración de acceso a veces dura unos segundos Claro. o dura minutos o inclusive puede ser algunas horas también, ¿no? Está bien. Bueno, muchas gracias, Miguel. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta, observación, comentario. Bueno, si no, entonces nos veremos la semana que entra. No sé si quieran discutir algún tema en particular, si en este momento no surge una idea, tal vez en el curso de los próximos días, si Edgardo me envía un correo sugiriendo algo, entonces lo podemos tomar y haremos el punto de discusión. ¿De acuerdo? Miguel, Sí, Muchas gracias. en primer lugar, una alegría volver a escucharte, volver a encontrarte. Muchísimas gracias. Bienvenido, gracias, bienvenido. gracias, Ojalá que tu salud mejore día a día, ¿no? Eh, gracias. dos cosas quería hacerte una preguntita así rápidamente, a ver si me resulta muy interesante lo de la toma de decisiones, porque eh, es correcto eso, en la medida en que se van resolviendo cosas, uno ya no tiene por qué tomar decisiones, sino que simplemente, ¿no? Ahora, Claro, en la vida cotidiana, por ejemplo, de un laico como nosotros, la toma de decisiones es fundamental, ¿no? sí, sí. No tenemos remedio, sobre todo, y a medida que hay más apremio, más decisiones hay que tomar todo el Ujú, tiempo. sí. Eh, ¿cómo nosotros deberíamos resolver ese tipo de cosas cuando eh, es prácticamente hoy día imposible dejar estar en contacto con una serie de fuentes de información, ¿no? Y de sucesos que muchas veces incluso empiezan a ser parte de la dinámica, ¿no? Por ejemplo, yo busco un video acerca del Dama de Miguel Romero en YouTube y además de ese video está lleno de basura, ¿no? Que obviamente yo tengo la posibilidad de decir no, Ujú, no escuchar, pero em, es difícil como apartarse de toda esa información, ¿no?
Entonces, Sí, claro. entonces ¿en dónde está el meollo del asunto? En la atención a la sensación, en la comprensión del Dhamma, en, en colocarse en un propósito o una intención ulterior o posterior a lo que nosotros conocemos como vida cotidiana. ¿Cuál podría ser la fórmula Sí. rápida? Yo pienso que en cierta forma la fórmula rápida y específicamente este aspecto de la toma de decisiones, ¿no? Que es una cosa muy amplia. Pues la respuesta está aquí en el texto, ¿no? Si te vas un paso atrás, entonces te das cuenta que es la adquisición el problema. Y generalmente pensamos en adquisición, siempre pensamos inmediatamente en objetos materiales, ¿no? Adquirir esto y lo otro, pero no, hay muchísimos aspectos que son exclusivamente mentales y conceptuales, ¿no? La adquisición de, digamos, de ideas o de estados mentales o de situaciones, eh, por ejemplo, la adquisición de buena reputación, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una búsqueda previa de esa buena reputación y la gente tiene que hacer esto y el otro y poner ciertas fachadas, poner ciertas cuestiones y algunas cosas son buenas, otras no son tan buenas cuando uno busca una buena reputación. Y hay gente que sí, es un móvil, es un móvil muy fuerte. Y es difícil eh, deshacerse de esa corriente mundana, ¿no? Entonces es un ejemplo de adquisición. Entonces, pero cuando se renuncia a esa adquisición, entonces ya no hay toma de decisiones. Nuevamente es otro ejemplo, ¿no? Ya la cosa es fácil, ¿no? Porque ya cerramos esa puerta y ya no hay deliberación de ningún tipo al respecto, ¿no? Entonces, uno tendría a bien entonces poner mucha atención en las adquisiciones, en qué adquiere uno, ¿no? Digo, desde la toma de decisiones para ver una película, por ejemplo, ¿no? Ya desde ahí funciona la cuestión. Eh, adquiero lo que me gusta generalmente, ¿no? Allí nuevamente va uno jalado por el deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque busca uno la sensación agradable. Entonces, aquí el aspecto de la renuncia es muy relevante, ¿no? La renuncia, nuevamente, no es la renuncia que la mayoría de la gente tiene en su imaginación, ¿no? De que, sí, renunciar es irse a un monasterio y dejar la vida laica, no. No me refiero a eso, ¿no? Es la renuncia en un sentido más general, más global, más amplio, ¿no? Porque son los aspectos mentales a los que renuncia uno, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que, al hacer eso, entonces todo se simplifica porque toda esta secuencia causal de consecuencias se corta y ya no se genera problema, por lo menos en esa vía, ¿no? El problema es que somos organismos muy complejos y psicológicamente estamos enlazados a muchas vías de preferencia, de decisiones, de gustos, de inclinaciones, etcétera, ¿no? Y cada persona es única en ese sentido, ¿no? Pero aquí lo importante son los principios, ¿no? El principio general que se puede aplicar, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Es nuevamente de regreso a la temática de esta noche, los eventos, digamos, externos, ¿no? Uno puede, digamos, reaccionar de forma que uno renuncie, ¿no?
Sí, y esa es una renuncia que no implica tener que hacer mayor acción física, ¿no? Es todo mental, ¿no? Ítalo, creo que tienes una pregunta. Gracias, Miguel. Sí. Buenas noches a todos, buenas noches, Miguel. Contentísimo a todos por tenerte nuevamente en el ruedo, en la construcción un poco de la práctica y tratar de sostener, por el cual en este momento sos sumamente importante. Y bueno, ya has superado todos estos eventos Sí, en el cual te incluiste a no sé qué cantidad de millones de personas que se contagiaron. sí, sí, Quedaste en las estadísticas. sí, así es. Bueno, no, una pequeña reflexión, ¿no? En este encadenado, ¿no? En el eslabón donde de alguna manera uno puede, de alguna manera, optar con herramientas, ¿no? El eslabón de la sensación con el deseo. Yo he visto, digo, las sensaciones en general, por lo menos digo dentro de la doctrina, se establecen como placenteras, no placenteras, y ni placenteras, ni, bueno, neutras, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, generalmente nosotros cuando trabajamos el tema de las sensaciones, y vamos al deseo, en general siempre de alguna manera lo catalogamos aquellas sensaciones placenteras en términos generales, ¿no? Ahora bien, yo he visto situaciones en las cuales personas que obtienen objetos o situaciones con situaciones displacenteras y pese a eso siguen deseando en forma, es decir, creo que Lacan decía algo como el goce del sufrimiento. Sí, Y ese efecto tiene obviamente el mismo resultado que recicla todo el proceso y encadena, no a partir del placer, sino que lo encadena a partir de una distorsión displacentera, dañina, sí, insana, sí, etc. Este, y esas personas, en términos generales, yo he visto una gran dificultad para poder visualizarse por qué la opción, es decir, estoy hablando directamente de algunas personas que todos los tenemos, ¿no? Las sí, sí, victimistas, los quejosos, las quejosas, las personas que optan por poner arriba de la mesa el dolor ante que nada, pero a la misma vez sienten, al decir, no decir de la doctrina, sino decir en un planteo un poquito más de la psicología dinámica, el sí, gozar porque sufro. claro, Eh, a esas claro, personas les cuesta mucho más utilizar las herramientas de atención, de esfuerzo, de ecuanimidad, etcétera, etcétera. Digo, parece una contradicción, ¿no? Porque somos bichitos que vamos hacia el placer evitando el dolor casi todos, ¿no? sí, 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 Estas sí, personas van por una calle diferente. claro. ¿Qué reflexión harías en relación a Sí, eso? eso es acabas de describir lo que en el Pali se denomina una vipalasa, ¿no? Es una perversión de la percepción, ¿no? Una perversión de la percepción, y estas vipalasas operan a tres niveles. A nivel de percepción, es decir, la forma más inmediata, de distorsión. Es una distorsión inmediata. Y esa perversión de la percepción da lugar a una perversión del pensamiento. En base a esas percepciones pervertidas, la mente también se torna perversa, por decirlo así, en el sentido exacto de la palabra, ¿no? Y finalmente esos pensamientos distorsionados dan lugar a todas las posibles nociones erróneas que el Buda ya ha descrito, ¿no? Todas las posibilidades en las que la mente se enraiza en una noción errónea. Y aquí de lo que hay que extraer de esta reflexión, como le llamas tú correctamente, es que lo que creo que es muy importante es, dado que esto es así, para muchos de nosotros, ¿no? Como tú también lo dices muy acertadamente, ¿no? O sea, hay personas que sí
la perversión es muy extrema y puedes llegar hasta el extremo de que lo que comúnmente consideramos como desagradable, para ellos es placentero, ¿no? Ya es una patología propiamente, ¿no? Una perversión extrema, ¿no? Pero el punto que quiero hacer es lo siguiente, que todos estamos sujetos a eso, mientras no seamos un arahant. Todos estamos sujetos a esas perversiones, a esos 3 niveles. Pero lo más importante de todo es entender que la forma de corregir esas distorsiones no puede suceder inicialmente en el punto de la percepción. Y tampoco puede suceder en el punto de la mente, de las ideas, ¿sí? La forma de abordarlo es inicialmente corrigiendo la perversión de las nociones. Es decir, desde el punto de vista del budismo Theravada, lo que nos urge hacer es lograr la noción correcta, el entendimiento correcto, ¿sí? Si bien inicialmente vamos a llamarle teórico, para después que este se torne, a través de la práctica, en un entendimiento correcto vivencial, ¿sí? De tipo supramundano. Entonces, aquí lo importante es primero trabajar en la noción correcta, ¿sí? De acuerdo con el noble óctuple sendero, ¿no? Trabajar en el entendimiento correcto, porque ese entendimiento correcto, cuando se trabaja bien, entonces empieza a incidir ya en cómo funciona la mente. Cuando hay entendimiento correcto, la persona entonces se aboca a desarrollar concentración correcta. Cuando tiene la concentración correcta, entonces ahí viene, no es todavía la iluminación en sí, pero sí viene la claridad mental que elimina los impedimentos y que tiene esa claridad necesaria para ver las cosas tal como son. En ese momento empieza a corregirse la perversión de la mente, que tiene su origen en la percepción. Y no es sino hasta entonces, hasta que la persona ha trabajado bien la atención correcta y la concentración correcta, que entonces se podrá empezar a incidir ya a nivel de percepción. Efectivamente, solamente el arahant es el que completamente percibe directamente sin perversión, sin un cristal distorsionado. Es la única persona que puede hacer eso. Todo, inclusive estadios de iluminación anteriores, todavía hay un cierto nivel de desviación, de perversión en la percepción, aunque es mínimo, pero aún existe para estas personas. Perciben incorrectamente todavía, a pesar de que, bueno, ya eso ya no tiene la potencia necesaria para dar lugar a una perversión de las nociones o del entendimiento. No tiene la potencia, ¿sí? Aunque todavía, por ejemplo, el anagami, la persona que tiene el tercer estadio de iluminación, esa persona todavía tiene el engreimiento yo soy, pero es como un engreimiento residual, ¿sí? Es algo que es muy espontáneo, que simplemente es una idea un poco superficial del yo, todavía está ahí presente. ¿Por qué? Porque hay una perversión en la percepción, ¿sí? A nivel muy profundo, ¿no? A nivel muy profundo. Entonces, hasta el estadio de Arahant es cuando esa percepción equivocada, ligeramente equivocada, queda completamente destruida, ¿no? Y entonces, ahora sí, esa mente está filtrando, ya no necesita filtrar, ya directamente percibe todo en forma correcta, ¿no? Sí, pero no es sino hasta entonces, ¿no? Que lograremos hacer esto. Pero, digamos, el comentario, lo que hay que entender es que primero hay que trabajar las nociones, primero hay que trabajar el entendimiento, hay que obtener un entendimiento correcto, ¿sí? ¿Cómo? A través del estudio, a través de entender la doctrina, tener todos
todas las piezas del rompecabezas, por lo menos ya identificadas, ¿sí? Si no vienen, no están en su lugar, pero ya las tenemos identificadas. Entonces ya podemos empezar, como ya hay una estructura, por lo menos teórica, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y entonces siguiendo esa estructura, pero eso es en base a la noción correcta, de acuerdo con el Buda, ¿no? De acuerdo con nuestro sistema, ¿no? Noción correcta. Claro, cualquier otra doctrina va a decir, bueno, ¿y por qué dices que esa es la correcta, ¿no? Y no la nuestra. No me refiero a eso. Ese no es el punto, ¿no? Es el entendimiento correcto está definido como el primer eslabón en el noble octuple sendero, que es conducente a trascender lo mundano, ¿no? A poner fin al ciclo samsárico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el entendimiento correcto, ¿no? Y es en ese sentido que nosotros lo seguimos, ¿no? Pero es muy relevante a lo que tú acabas de mencionar, Ítalo. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. Me despido de ustedes. Fue un placer estar con ustedes otra vez y ya nos veremos la semana que entra. Que estén muy bien, contentos y en paz. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, no sé quién estaba grabando, pero... Yo quería hacerle una pregunta, a ver si la puedo hacer acá. Para lograr la renuncia, dependemos de la fe y de la duda. La fe es la fe en el Buda, en la enseñanza y la fe que comprobé. La duda, ¿puedo ir y volver en la duda? ¿Puedo entrar otra vez en la duda? O ya que me saqué la duda, no hay retorno, ya quedo instalada ahí. No sé, ¿alguien quiere responder? Ítalo, por favor. No hay alguien más para que pueda responder, porque todos estamos en la misma situación, Ana. Yo cuando empecé a estudiar esto, el hecho de la duda me conmocionaba porque de alguna manera tenía como dos significados. Por un lado, tenía el significado de que justamente el Dhamma es un camino heurístico de investigación con una epistemología, y es de alguna manera una ciencia, ¿no? Y en la ciencia se duda metodológicamente todo, ¿no? Pero eso más bien es un aspecto que está vinculado con lo cognitivo, por así decirlo. A lo que vos aludís quizás tiene que ver con el tema de la devoción, ¿no? Y con el tema de cómo yo estoy confiado efectivamente de que algo certeramente esté establecido. Generalmente yo me veo muchas veces renunciando en forma bastante, ¿cómo diría? Como una impostura. A mí me ha pasado de verme como que estoy renunciando en una impostura. O por ejemplo, como decía la intervención de Soledad, que hablaba sobre el tema de ese entramado entre la sensación y el deseo, en el cual yo he renunciado a persecución de determinado tipo de sensaciones placenteras, pero he quedado de alguna manera conmocionado y un poco como resentido conmigo mismo también. Pero eso porque no tengo suficiente entendimiento y no tengo la suficiente, quizás la atención, pero sí no suficiente esfuerzo y la suficiente comprensión. Y en esto de la renuncia es exactamente lo mismo. Yo creo que, por lo menos en mi caso, voy y vengo, y estoy como en un ping-pong, ¿no? Sí, no, alguien que es mi situación, ¿no? Yo relato mi situación, no lo hablo desde mí. Bueno, a mí, por ejemplo, la experiencia me menciona eso
yo lo dividiría en dos partes, como dice Ana. Una relacionada con la fe en la doctrina, y la otra relacionada con nuestra capacidad de ir entendiendo la doctrina o entendiendo la vida cotidiana a través de la doctrina mediante la duda, ¿no? Por ejemplo, eh, la duda sobre la doctrina es una duda que te saca completamente de ese escenario, ¿no? Que, por ejemplo, la podríamos eh, eh, comprender como el abandono de una fe por otra fe, o por el abandono de la creencia del Dhamma o lo que el Buda enseña por otro tipo de creencia, o la devaluación de esa creencia. Bueno, si eso no existe, entonces eso significa que nosotros hemos logrado la suficiente comprensión como para entender que eso que hemos abrazado o integrado a nuestra existencia es correcto. Ahora, independientemente de eso, dentro de todos los procesos experienciales que nosotros tenemos entre el Dhamma y la vida cotidiana, hay dudas, pero apaladas, ¿no? Permanentemente. Ahora, tenemos que saber diferenciar entre la duda que está relacionada por no comprender un evento o por no tener la claridad suficiente como para aplicar ciertas enseñanzas a un evento, y la duda que es la pérdida de fe. No, la duda más bien de no poder aplicar o de decir, bueno, ¿cómo está el mundo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me quedo para adentro? ¿Me olvido de los demás? Esto no le sirve a todos. Esa es la duda, es como, Pero eso ¿hasta no es dónde voy? pero esa duda es razonable. Y no es peligrosa. La duda que es peligrosa es que nosotros dejemos de considerar valioso las herramientas que tenemos para poder comprender la realidad. Cuando decimos, bueno, ya meditar no sirve para nada, o la ética esta no me interesa más, ¿entendés? Entonces ahí estamos en un peligro porque nos estamos deshaciendo de la doctrina misma. Ahora, cuando vos no sabes cómo aplicarlo, tenés duda en su aplicación, bueno, eso lo que exige es más investigación, más atención, más dedicación y una mejor comprensión, que te la va dando. A ver, nosotros para comprender el Dhamma tenemos que encontrarnos con la dificultad y las impurezas, si no, no hay forma de comprender. Porque es el escenario en donde nosotros estamos todo el tiempo ensayando, practicando, entendiendo, viendo. Es imposible que en nuestra vida, es imposible incluso que no se le presente en dificultad un araján. Si no hay falla y error, no hay solución, porque no buscamos la salida. Exactamente. Ahora, eso es una cosa. Y la otra cosa es decir, bueno, a partir de mañana soy un bandista y tomo una botella de ron por día para ver si me bajan todos los años. No, que es respetable. Yo no, a ver, a la gente que tiene esa fe, le funciona esa fe, ¿no? Claro. Pero pero eso es una pérdida de atención al Dhamma. Está en Y otra. Entonces nunca más hablamos de emociones. A partir de hoy son estados mentales, siempre. Es que nunca se habla. En el budismo la palabra emoción no existe. Lo que pasa que... Eso no lo había escuchado. Claro. Pero ¿cómo haces vos tenés que darle una explicación avidámica a la persona?
o sea, ¿cuál es el vocablo o la idea que podemos utilizar para sustituir la palabra emoción? A ver, Pero no para los otros. Para uno lo podemos aplicar. No es que sí, yo tengo una emoción, tengo un estado mental a lo cual. un conjunto de estados mentales alternándose que generan la emoción. Bueno. Perfecto. Dedicamos méritos y nos vamos felices. Vamos a compartir estos méritos entre nosotros que estamos aquí, entre las personas que se retiraron, entre todas las personas que estén pasando mal en el mundo, entre todas las personas que estén en otros lugares de la tierra, en otro espacio, que todos nuestros méritos obtenidos en este momento ayuden a todos y que no se pierda la enseñanza, que siempre esté protegida la enseñanza del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Bueno, muy lindo. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias a todos.